perca, trucha y pez gato. ¿Conocen el pez gato, no? Bien feo. El pez gato es uno que vive en el fondo del río o del lago comiendo todo lo sucio. Y después cuando uno lo come tiene sabor a tierra, ¿sí? Pero tiene unos bigotes largos parecido a un gato, ¿ya? Por eso se llama pez gato. Yo recuerdo una vez pescando con mi padre y con mi hermano. Y mi hermano, él estaba arriba en una parte y ya había lanzado su carnada al agua para atrapar a un pez gato. Y mientras tanto él se quedó dormido, dejó la carnada dentro y tenía así su caña, el nylon en la mano y estaba durmiendo. Le ocurrió a mi padre una idea. Lo que pasa es que justo enfrente donde estaba mi hermano se bajaba una parte antes de llegar al río o lago, no me acuerdo dónde estábamos pescando. Pero al lado de la orilla había otra parte más abajo y mi padre se bajó a esta parte sin despertar a mi hermano. Él agarró el nylon de mi hermano desde abajo y empezó a jalar con mucha fuerza, simulando como si mi hermano tuviera un gran pez gato. Mi hermano se despierta, yo te digo, pez, o pescado, ¡ah! De pronto se dio cuenta de lo que había hecho mi padre y se enojó, mientras los demás nos estábamos muriendo de la risa. Quizás tú también tienes alguna buena memoria de la pesca. En Mateo 4:19, Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos, no les ofreció fama ni riquezas. Les ofreció una misión eterna de rescatar a los perdidos. Y si Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, también nosotros entendemos que si no somos pescadores de hombres, nos debemos hacer la pregunta, ¿habré venido en pos de Él? ¿Estoy siguiendo a Cristo si no soy un pescador de hombres? ¿Por qué nosotros debemos ser pescadores de hombres? ¿Por qué debemos abrir la boca para anunciar a Cristo y su evangelio? La respuesta es sencilla y a la vez profunda. Porque Dios ama al mundo, porque el cielo es real y porque el infierno también es real. Estas tres realidades, entre otras, nos mueven y nos motivan a predicar el evangelio con pasión. El sermón tiene un título muy sencillo: 3 motivos para pescar. Les invito a orar conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos salvado y habernos dado el ministerio de la reconciliación. Te pido, Señor, que este mensaje sirva para motivarnos a cada uno a cumplir con este rol tan importante en la vida del cristiano, de como un bombero salvar las almas. Entendemos, sí, Señor, que tú eres quien salva las almas. Pero Dios, nosotros queremos estar ahí, arrebatándolos del fuego. Nosotros queremos, Señor, cumplir con ese trabajo de ganador de almas. Ayúdanos a ser fiel en esto. Yo sé, Señor, en mis años de cristiano, que es una de las cosas más difíciles en una iglesia, mantener calientes y prendidos los fuegos de evangelismo. Y yo te ruego, Señor, que lo haces en tu iglesia, aquí en Coyhaique, y que cada miembro sea un ganador de almas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer estuvimos ganando almas y me tocó ir con Samuel Ulloa. Me gustó. Bonito tiempo con él.
Y ojalá pueda ser mi compañero la otra semana también. Era yo con él y con Patrick, ¿sí? Así que yo tuve dos buenos guardaespaldas protegiéndome en el camino. Nosotros llegamos a una casa y estaba una señora afuera y un caballero estaban fumando. Y nos acercamos y pudimos hablar con ellos. Y ella recién había llegado desde Beltrán. Le hablé de usted, hermano Pablo. Recién, hace momentos antes de llegar nosotros, había llegado de Beltrán. Y yo le pregunté a Samuel si conocía a Juan 3:16. Y él me ayudó y le dijo, en la voz tan tierna, más tierna en todo Chile, él dijo Juan 3:16. Fue realmente bello. De hecho, ojalá lo hubiera pedido a él quedarse aquí unos minutos durante la prédica para compartir con ustedes Juan 3:16. Yo creo que todos lo conocen, lo han escuchado muchas veces y la mayoría quizás aún lo tienen memorizado. Es un versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una persona tomó este versículo y lo puso en frase por frase, explicándolo así. La palabra ¿por qué? La mayor explicación. De tal manera, la mayor intensidad. Amó, el mayor amor. Dios, el mayor ser. Al mundo, el mayor objetivo. Que ha dado el mayor regalo. A su Hijo unigénito, el mayor sacrificio. Para que todo, el mayor alcance. Aquel que en Él cree, la mayor condición. No se pierda, la mayor condenación, mas tenga la mayor conquista, vida eterna, la mayor esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Uno de los motivos de por qué nosotros debemos pescar es porque Dios ama a todo el mundo. Vayan conmigo, por favor, a 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. Terminamos la serie de Nehemías la semana pasada y esta semana voy a hacer algo un poco diferente, un mensaje temático. Solemos tener mensajes expositivos aquí en el púlpito que son versículo por versículo, pero este más bien va a ser un mensaje temático. 1 de Juan capítulo 3 versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Miren una página hacia la izquierda, capítulo 2, versículo 2, por lo menos en mi Biblia tuve que doblar una página. 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo Jesús para mostrar este amor. El amor dio a su Hijo Jesús para todo ser en todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, dice. Entonces, por supuesto, esto no significa que todo el mundo va a ser salvo. ¿Ya? Hay algo en la teología que se llama universalismo, que es que todos van a ser salvos en toda parte. La Biblia no enseña esto. Si una persona niega creer, rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces nosotros entendemos que Dios hizo provisión para la salvación de todos, ¿sí? Pero esto solo se hace eficaz en el momento que una persona se arrepiente para con Dios y tiene fe en el Señor Jesucristo. La salvación por gracia, por medio de la fe. Y Él no quiere, si miras una página más hacia la izquierda, por lo menos en mi Biblia es así, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Él ama a todo el mundo y Él quiere que las personas sean salvas. Y es por esto que nos ha dado esta gran comisión de predicar el Evangelio en todo el mundo, a toda criatura. El Señor demostró su amor por el mundo. Él demostró su amor por la iglesia. ¿Se acuerdan de la exhortación a los maridos? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él mostró su amor para con el mundo, mostró su amor para con la iglesia y mostró su amor para contigo. Miren en Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas 2 en sus Biblias. Me gustaría escuchar sus páginas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A veces cuando estoy predicando el Evangelio, le pregunto a la persona que estoy recién conociendo. Me gusta conocer gente nueva. Tuve la grata experiencia de conocer a Mariela esta mañana. Y a mí me gusta a veces cuando hablo con las personas personalizar a Juan 3:16. Mariela me permite hacerlo con su nombre. Dice en la Biblia, porque de tal manera amó Dios a Mariela, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si Mariela cree en Él, Mariela no se pierde, sino Mariela tenga vida eterna. Pensarlo personal, porque todo el mundo piensa en que Cristo es el Salvador del mundo. Es cierto, es verdad, lo es. Pero cuando estoy predicando el Evangelio, me gusta que las personas consideren, quizás por primera vez, que Cristo es el Salvador de ellos. Cristo murió por los pecados de ellos. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Entonces, el tema de la salvación es personal. Las personas muchas veces piensan, es que yo tengo un tío que es evangélico, que esto y ese otro. Cuando tú le hablas de Cristo. Y yo, pues muy cordialmente me gustaría tomarle por las mejillas y decir, yo no estoy hablando con tu tío, estoy hablando contigo. Es que yo tuve un abuelo que fue pastor. Igual es lindo, me gustaría escuchar las historias, pero estoy hablando a ti, respecto a tu alma. ¿Tú eres salvo? ¿Qué va a pasar cuando tú mueres? ¿Vas a ir al infierno? ¿Vas a ir al cielo? ¿Has considerado este tema? Cristo murió por ti. Qué hermoso versículo, el Gálatas 2:20. La última parte dice, el cual me amó a mí, y se entregó a sí mismo por mí. Dice Gálatas 2:20. El amor de Dios a nosotros nos constriñe. ¿Conocen esta palabra bíblica? Busquen 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5, y es un capítulo que está hablando de ser embajadores de Cristo, teniendo el ministerio de reconciliación, rogando a la gente que se reconcilien con el Señor. Miren lo que dice 2 Corintios 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta palabra constreñir significa obligar o precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. ¿Sí? Pastor, tremenda definición, es que es del diccionario. ¿Sí? No tengo tan buen léxico, ya no soy una Alexis aquí.
Pero el Señor nos dice que es el amor de Cristo que nos compele por fuerza a que hacemos algo, que vivamos por Él. También en este mismo pasaje habla del temor del Señor. Habla de que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas con un nuevo ministerio. Y es el ministerio de reconciliación. De decir a los demás la palabra de la reconciliación, la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio. Cristo murió por ti, fue sepultado y resucitó. Y tú puedes tener salvación. Él te ama y te quiere salvar. Tienes que creer en Él como tu Salvador personal. ¿Cómo es que su amor nos constriñe? Dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto nos causa amar a Dios de una manera intensa y amar y obrar intensamente para la salvación de los hombres. Yo no entiendo cómo un cristiano, teniendo un regalo como la salvación, teniendo el remedio de la muerte y el infierno y el lago de fuego, conservar esto para sí mismo solamente. Yo no entiendo cómo los cristianos pueden tener salvación y luego mantenerse como un agente secreto en el trabajo, en el colegio, en su barrio, en su misma familia. Yo no entiendo esto. ¿Qué más cruel, qué mayor crueldad pudiese existir que tener el remedio del pecado y el infierno y mantener tu boca cerrada ante una persona que afirmas amar? No. Nosotros no podemos ser cobardes, no podemos quedarnos callados. Ayer estuve evangelizando y tuve una situación bastante incómoda. Cosas así normalmente no suceden en el evangelismo. Pero llegué a una casa y el hombre abrió la puerta y yo le dije, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Patricio, soy pastor de... Y antes de que pudiera seguir hablando, el hombre empezó a hablarme muy fuerte con muchas insolencias, muy vulgar. Y bueno, en mí entiendo, yo llegué a su casa, le estoy molestando, no quiere escuchar de Dios, trato de tener un poco de empatía, entiendo de dónde viene él. Y le dije, ¿le podría dejar un regalito? En ese entonces la puerta se abrió. Y atrás había una mujer sentada en un sillón y estaba llorando. Y me mira y dice, ayúdame. Y él cerró la puerta. Y yo andaba con 2 niños pequeños. Entonces no sentí libertad de hacer algo en ese momento, pero ¿cómo quedarme callado? Saqué mi celular y llamé enseguida a los carabineros. Y les conté toda la historia. El hombre me pareció un poco peligroso, así que seguí mi camino. Y dejé la denuncia anónima y dijeron que iban a ir y llegar y ver la casa. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos quedarnos callados? ¿Cómo podemos ser cobardes teniendo el Evangelio? Y lo peor que podría suceder es que se burlen de nosotros. En el trabajo, algunos hermanos me han dicho, oh, allá me dicen el pastorcito, porque les hablo de Cristo. O en el trabajo me dicen el canuto. Muchas cosas te pueden decir. Pero cuando nosotros leemos de los mártires que derramaron su sangre por Cristo, ¿qué es que se burlen de nosotros? Lo peor que recuerdo haberme pasado fue una vez que estuve predicando el Evangelio en frente de un centro de abortos en Estados Unidos. Siempre los colocan en poblaciones de escasos recursos en Estados Unidos. Es interesante, si tú estudias la historia de eso, y de Margaret Sanger, que fundó esta fundación de Planned Parenthood, ella creía que necesitábamos disminuir la población de pobres, porque eran malos para la sociedad. Entonces ella colocó sus centros de abortos en poblaciones pobres alrededor de todo el país. Bueno, eso es aparte, ¿ya? Yo no quiero disminuir la población de nadie. Si es un regalo de Dios, si es un bebé, que viva, ¿sí?
Pero estuve predicando el Evangelio enfrente de un centro de abortos de Planned Parenthood en Pomona, y recuerdo una persona bajó su vidrio y me gritó muchas insolencias y me tiró una bebida grande, llena de hielo, y me... ¿Y sabes qué? No morí. En otra ocasión estuve en la población de judíos en Los Ángeles. Estoy tratando de recordar cómo se llama esta calle, se me escapa el nombre, pero una calle famosa en Los Ángeles donde todo está escrito en hebreo, que todo es judío. En Los Ángeles hay más de 1 millón de judíos, imagínenlo. Toda la quinta región, judíos. Así es una población en Estados Unidos, en Los Ángeles, solo en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, estuve evangelizando con tratados en hebreo. Y tenía un tratado que decía, ¿por qué amar al pueblo judío? ¿Sí? De los tratados, sí. Y lo regalé a un hombre que por su apariencia obviamente era judío, y lo toma y empieza a leer. Y le gustó mucho. Y llegó como a cierto punto y cambió su cara. Hizo así. Dijo, Central Baptist Church. Y lo tiró en mi cara con mucho enojo. ¿Saben qué? Las 2 peores experiencias de mi vida evangelizando. Y no morí. No sangré. No pasó nada. Y en comparación a lo que sufrió Jesús por mí, me da vergüenza lo poco que he sufrido por Él. Y nosotros estamos ahí con colegas, vecinos, familiares, yendo, pereciendo, van directo al infierno. ¿Y nosotros? ¿Qué dirán de mí? No seamos cobardes. Dios ama a esa gente. Que el amor que Él puso en nosotros, que nos obligue y que dejemos de resistir esta compulsión. ¿Está bien dicha la palabra? No. Cómo Él nos motiva, que dejemos de ignorarlo. Dios ama al mundo. Debemos de ser influenciados por aquel mismo amor de Dios y así gastar lo nuestro y aún gastarnos del todo para la gloria de Dios y la salvación de almas eternas. Por el terror del Señor y sabiendo que compareceremos ante el tribunal de Cristo, debemos persuadir a los hombres y sentirnos obligados por el amor de Cristo a hacerlo. Si Dios ama al mundo, ¿cómo no amar yo al vecino que me molesta? ¿Cómo no amar yo al colega que nunca ha escuchado una presentación clara del Evangelio? Si el amor de Dios nos mueve, también debe movernos otra cosa: la realidad de lo que nos espera en el futuro, el cielo. El cielo es real y es maravilloso. Juan capítulo 14, vayan conmigo por favor. Siempre estoy buscando en la Biblia que Dios me muestre otras maneras de cómo predicar el Evangelio, otros pasajes, porque a veces he predicado el Evangelio a la misma persona 5 veces y quiero predicarle de otro pasaje, pues la Biblia está llena de Evangelio. Entonces, si tú buscas una manera buena de cómo predicar el Evangelio, por ejemplo, estuve hablando con Henry esta semana y me dijo que está predicando el Evangelio a algunas personas. Quizás ya le has dicho desde Romanos, ya le has dicho desde Juan capítulo 3, ya les has dicho de muchos diferentes lugares. Juan 14 es un tremendo lugar para predicar el Evangelio. En el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis
el camino, énfasis en el camino cuando predicas el Evangelio. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber? ¿Qué dice? El camino. Otra vez Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús habla de la casa de su Padre, donde muchas moradas hay. Y si eres gringo, cuando ves moradas en tu mente, piensas en mansiones, porque así se dice en la Biblia en inglés. Y yo sé que allá voy a tener una mansión al lado de la mansión de Nicole y Dusan. Al lado de nosotros va a estar Nacho, otra mansión para Henry Clemar, para Alexis Carla. Va a haber una mansión allí al lado mío, Alejandro. Muchas personas rodeándome, gente que conocimos a Cristo y vivimos la vida para Él. Qué maravilloso va a ser estar allá. Yo no sé si van a ser mansiones o qué. Probablemente en castellano la traducción es mejor, ¿sí? Así que aguanten un poquito nomás los gringos. Pero muchos lugares expansiosos hay, ¿sí? Y hay espacio para ti. Y Cristo dijo, voy para prepararte un lugar. Qué maravilloso va a ser estar en el cielo. Hace 20 años yo no tenía muchos conocidos en el cielo. Pero ahora cada año más hay otros en el cielo. Y tú llegas a cierto punto en tu vida como cristiano que eventualmente conoces más gente en el cielo que aquí en la tierra. Y cada vez el cielo es más dulce, sabiendo yo voy a volver a encontrarme allá con esa persona. Pero bueno, en realidad para nosotros la atracción principal no es volver a ver a un abuelo en el cielo, es ver al Cordero, poder estar con Cristo. Tanto que Pablo dijo, yo estoy entre dos cosas, quedarme aquí porque sé que es bueno para ustedes, o irme para estar con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero ir a estar con el Señor, ausente de mi cuerpo, pero presente con el Señor. Hermanos, hay dos cosas que jamás podremos hacer en el cielo. Una es pecar y otra es ganar almas. Pecar no podremos porque ya estaremos glorificados en la presencia del Señor, libres para siempre del poder y la presencia del pecado. Pero ganar almas tampoco, porque allí no habrá perdidos. No habrá perdidos y la oportunidad de salvación solo existe aquí y ahora en la tierra. Solo aquí en la tierra podemos abrir la boca para hablar de Cristo a un vecino, a un amigo, a un familiar. Entonces yo les pregunto, ¿en cuál de las dos quieres invertir tu tiempo mientras Dios te da vida? Al final de tu vida querrás haber pasado más tiempo ganando almas o ganando partidos. Querrás haber trabajado más turnos extra o haber asistido a más cultos. Querrás haber salido con tu iglesia más sábados para pescar por hombres o haber salido más veces para pescar truchas. No es malo hacer otras cosas en la vida, pero Dios nos ayude a que siempre mantengamos prioridades correctas. Y así como el cielo es real, el infierno también lo es. Debemos predicar el Evangelio con urgencia. Vayan conmigo a Lucas capítulo 16, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas 16, versículo 23. Dice aquí en este versículo, y en el Hades. Ahora, si tú estudiaste igual como la mayoría acerca de la mitología griega, no pienses en el Hades, ¿cierto?, de la mitología griega. La palabra Hades es simplemente una palabra que en nuestra versión de la Biblia no se tradujo. En vez de traducir, se castellanizó.
La palabra en el griego es Hades. Y en vez de traducir esa palabra, colocaron Hades aquí, en castellano. ¿Qué significa Hades? Traduciendo la palabra, puede significar muerte, dependiendo del contexto. Puede significar la tumba, como también comúnmente significa el infierno en español. El contexto siempre lo determina. Aquí en este versículo significa infierno. ¿Ya? Dice el versículo 23, y en el Hades, o infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu día, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que nos convence del Evangelio, junto con la obra del Espíritu, con su espada. Él nos convence del pecado, de justicia, de juicio. Y él estaba rogando, diciendo: manden a alguien que pueda ir y que pueda advertir a mi familia para que no vengan a este lugar. Y Abraham dijo: tienen la Biblia, tienen a Moisés y los profetas. Y después el hombre rico dijo: pero no, si alguien se levantara de los muertos, ahí sí, se arrepentirían. Pero si ustedes se acuerdan, cuando Jesús mismo se resucitó de entre los muertos, en Mateo capítulo 28, Él apareció a gente, Jesús mismo, y escuchen lo que dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces Abraham dice: tienen la Biblia, tienen Moisés y los profetas, óiganlos. Hermanos, el infierno es horrible. El infierno es real. No es lenguaje figurativo. No es una parábola lo que acabamos de leer. No, porque Jesús está hablando de una persona, de Lázaro, con nombre, y cuenta la historia. Y no dice: es como así. No, fue una historia que sucedió. El infierno es real. Hermanos, el amor de Dios es demasiado grande como para guardarlo en silencio. El cielo es demasiado glorioso como para no invitar a otros. Y el infierno es demasiado terrible como para ignorarlo o fingir como si no existiera. Lo que Jesús dijo a Pedro en Lucas 5:10 sigue vigente para nosotros hoy día. Él dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No se trata de una sugerencia para considerar, sino de un mandato para obedecer. 1 Corintios 9:16 dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio.
Ay de ti si no predicas el Evangelio. No merecemos aplauso, no merecemos que nos hagan un buen trabajo cuando predicamos el Evangelio. Siempre los sábados salíamos a Garamas y mi suegro después nos llevaba a Carl's Jr. Los que conocen en Santiago quizás conocen Carl's Jr. porque está en Chile. Es un local de hamburguesas de California. Salíamos a ganar almas y después nos llevaba a Carl's Jr. como para premiarnos, para felicitarnos. Y ¿saben qué? Fue un detalle genial, siempre me gustó. Pero no necesitamos Carl's Jr. para ganar almas. No necesitamos que nadie nos diga buen trabajo porque es necesidad. Si nosotros cumplimos con llevar el Evangelio a toda criatura, simplemente somos siervos inútiles. Hemos cumplido con lo más básico necesario para nosotros. Este trabajo no es menor y no es secundario. Es una de las responsabilidades principales de los creyentes. Y no se trata solo de un día sábado con tu iglesia por una horita. No, es algo de todos los días. Uno de mis mentores lo llamaba así, patrullando por almas. Nosotros debemos constantemente estar buscando almas a quienes podemos hacer llegar el Evangelio. Siendo valientes y activos en esto. Consulta, hermano Ítalo, yo puedo compartir lo que pasó esta semana. Está en vivo. Está bien, ¿no? Los que saben, el hermano Ítalo trabaja en el ejército. Y esta semana llegó el comandante en jefe de Chile a la región. Entonces nos juntamos para orar, leer la Biblia, estudiar un poco el día martes, yo y Ítalo. Y me comentó esto, y yo le dije, hermano, ¿vas a tener algún momento audiencia con él? Y me dijo, es posible, porque él llega y pasea por las oficinas y a veces se pone a hablar con alguien. Y le dije, ¿y en este caso te gustaría, solo si quisieras, tener una Biblia para regalarle una Biblia? Y me dijo, sí. Entonces fuimos a una librería cristiana en Magallanes con Simpson y compramos una Biblia. Fuimos donde los chinos y compramos un papel lindo, color verde, tratando de tener un poquito de relación con el ejército, y una bolsa linda, y hicimos llegar esto al hermano Ítalo en el cuartel del general. Y estuvimos orando. Y mi carta misionera llega a un poco más de 1000 personas en Estados Unidos. Y mandé rapidito un mensaje a los correos de 1000 personas. Y me respondieron docenas y docenas de personas que estuvieron orando. Todo el día sonaba mi celular que la gente estaba orando. Y le pregunto al final del día cómo nos fue. Y me dijo más o menos. Porque no pude entregarle la Biblia. Y yo como que ya me había resignado pensando que, qué lástima, no se va a poder. Pero está bien, vamos a poder regalar la Biblia a otra persona. Y un general no es más importante que otra alma. En mi mente pensé así. Y después de tanta gente orando, ya me estaban escribiendo de nuevo la gente. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo esto? ¿Qué pasó? ¿Se pudo hacerle llegar la Biblia? Y no. Pero Ítalo dijo, pero no se va hasta mañana. Todavía hay esperanza, él dijo. Bueno, sigamos orando. Y nosotros estuvimos orando y orando. Y estoy en Puerto Aysén, junto con el otro Miguel Uribe Aysén. Y primera vez en mi vida que conozco 2 personas con el mismo nombre. Nunca le he preguntado su segundo nombre. ¿Será Miguel Ángel? Eso sí que sería raro, ¿no? Estuvimos haciendo un discipulado y Ítalo me escribió. Y no tuve mucho tiempo como para leerlo. Pero me dijo, misión cumplida. Y dije, ¿qué? Y finalmente hablamos después y me explicó todo lo que pasó. ¿Sí? Ítalo le dijo a su jefe que andaba con el general, como por todas partes, si él podía entregarle un regalo de parte de Ítalo. Entonces dijo que sí, que estaba bien. Y le hace llegar la Biblia al comandante en jefe, y él dice, ¿de quién es? Porque el jefe dijo que es de alguien.
como que no quiso decir de quién, y dijo que es de alguien, y él dijo, pero ¿de quién? Insistió, y dijo, a Quebeque. Ya, vamos a saludarlo. Entonces se acercaron a Ítalo y hablaron, y ¿saben qué, hermanos? En una situación así, todos tus colegas viendo eso, es el comandante, el número uno, ¿cierto? Imaginen los comentarios. Solo los comentarios de los amigos, pues los chilenos son buenísimos para burlarse, para jugar, tirar chistes, pero después imaginen los envidiosos, los enemigos, los comentarios. Pero qué valentía. Todos nosotros debemos estar dispuestos. Yo recuerdo cuando el hermano Dusan dio un testimonio, estaba vestido de uniformado ese día, ¿o no? ¿Sí? Habían llegado cientos de uniformados al Lyon College, donde hicimos un día de reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de orden. Y ese fue el día que llegó el general de la Cuarta División. Sí, o sea, su jefe, el jefe de sus jefes en ese entonces llegó, y Dusan subió al púlpito en frente de cientos de uniformados y dio su testimonio y predicó el evangelio. Vestido de uniformado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y yo quisiera tener esa valentía. Como yo dije, el amor de Dios es demasiado grande, ¿cierto? Como para guardarlo en secreto. El cielo es demasiado glorioso como para no reclutar más para el reino. El infierno es demasiado terrible como para no amonestar y advertir a la gente. Ay de nosotros si no anunciaremos el evangelio. Así que la pregunta es, ¿nos quedaremos con las redes vacías, entretenidos en las cosas de este mundo? ¿O nos levantaremos y echaremos la red del evangelio para rescatar almas para Cristo? Cuando te encuentras cara a cara a Cristo, ¿podrás decir que echaste la red con fidelidad? Hoy es el día para responder al llamado y ser verdaderos pescadores de hombres. Y con eso vamos a concluir el tiempo de